Estamos en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hay ahí varios puntos importantes ahí en su hoja? Quiero que lo vean. ¿Qué dice el debate? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el debate? Existen dos sistemas teológicos ahí. ¿Se acuerdan que estuvimos mencionando precisamente esos dos sistemas teológicos importantes que rechazan la presencia de Dios, la presencia divina, como ha sido definida por el sistema reformado o calvinista, ¿no? Y realmente el primero era que los teístas, ¿se acuerdan? Los teístas abiertos afirman que Dios no puede conocer todas las cosas futuras. ¿Se acuerdan ustedes un poquito de lo que estuvimos viendo la semana pasada? Supuestamente ellos piensan que Dios no puede conocer todas las cosas futuras, pues si los hombres son verdaderamente libres, dicen ellos, pues es imposible que Dios pueda conocer todos los eventos o los actos humanos antes de que estos ocurran, ¿no? Cosa que esto no puede ser, ¿no? El segundo sistema teológico que rechaza la definición reformada es el arminianismo, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando del arminianismo, es algo tremendo que realmente ha desviado la verdad de la palabra en muchos sentidos. Este sistema es incluso más aceptado entre los creyentes porque pienso que hasta es más cómodo, ¿no? Más cómodo comprenderlo y entenderlo, ¿no? El arminianismo afirma que Dios, al ser omnisciente, pues sabe todas las cosas futuras, correcto. Pero también ellos piensan que Dios ve el futuro y conociendo lo que ve, así hace. ¿Se acuerdan lo que vimos acerca de los creyentes? Si él ve que alguien lo acepta, o mejor dicho, ve con claridad quiénes son los que van a ser salvos, entonces los escoge. ¿Te acuerdas? Cosa que eso no es así. Al final ambos sistemas lo que hacen es buscar la exaltación humana, los teístas como los arminianos. ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Ambos sistemas exaltan al hombre, y al exaltar la supuesta libertad humana, ¿qué sucede? Pues entre ambos sistemas consideramos que el arminianismo es el más inconsistente, ¿no? Y bueno, la inconsistencia del libre albedrío humano es más que evidente. Esa cuestión del libre albedrío, pues ni siquiera aparece. Ustedes saben, un día di aquí un mensaje acerca de lo que es el libre albedrío, y estuvimos hablando de eso, y estuvimos diciendo acerca de que eso no existe en la Biblia. Definitivamente aquellos que son pecadores no tienen, por supuesto, ningún libre albedrío. Eso es una falacia, eso no existe. Y realmente, ¿por qué? Pues porque todos los hombres, ¿qué? Son pecadores, ¿no? No hay justo ni qué, ni aun uno. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Están, ¿qué? Destituidos, ¿no? Entonces, ¿cuál libre albedrío, no? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso, no? Y bueno, vimos algunos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento ahí? Vimos lo que dice Pablo en Hechos 26:5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Se acuerdan? Ahí vimos la palabra proginosco, que por supuesto se refiere a la presencia de Dios. Y bueno, vimos varios pasajes ahí en 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ahí está otra vez la palabra, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y bueno, varios pasajes importantes aquí de la palabra proginosco, ¿no? Que nos dan una idea realmente de lo que Dios es y lo que Él tiene preparado, por supuesto, con plena anticipación. ¿Se acuerdan Romanos 8:29, que es básicamente el pasaje central de lo que hemos estado hablando? Que dice, porque a los que antes conoció, ¿te acuerdas? Ahí está, proegno, ¿se acuerdan?
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y realmente el Señor tiene perfectamente establecido y conocido a quienes va a escoger. No está pensando en que Él tenga un acercamiento a Dios, o no nos escoge porque seamos mejores, o no nos escoge porque conozcamos más la palabra, o no nos escoge porque pues realmente seamos más aptos para el reino de los cielos. Para nada. Nadie es apto para el reino de los cielos, nadie somos aptos. Nos escoge por gracia y punto, ¿no? Y punto, ya. Hagan de cuenta que no hay otra forma, ¿no? Entonces, qué tremendo es la palabra de Dios, que nos da una plena establecimiento de lo que realmente es el habernos escogido por gracia, por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se piense que por él y por sus capacidades o por sus títulos también, aun cuando yo tenga muchos títulos teológicos, de nada sirve, de nada sirven. Solamente es su soberanía y es por lo único que el Señor nos escoge. Entonces, ahí vimos varias cosas, y también vimos lo que dice Pink. ¿Se acuerdan en 1 de Pedro 1:2, cuando dice que a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento, ahí está el proginosco, el previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces vimos algo de esto cuando se expone el tema bendito y solemne de la predestinación. Escuchen esto, que va de la mano con la presciencia, va de la mano. La elección o predestinación va de la mano con la presciencia. Y Él es el de la eterna elección por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conformes a la imagen de su Hijo. Siempre estará presente la oposición. Siempre va a ser eso, ¿no? Y peor cuando escuchan que la elección se basa en la presciencia de Dios. Y esta presciencia se interpreta, o sea, su significado previo, que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creerían en Él, los escoge, y eso no tiene, por supuesto, no tiene validez, ¿no? Entonces, pero tal declaración es radicalmente errónea, ¿no? Repudia esto, en realidad repudia la verdad de su palabra, repudia la verdad de la depravación total, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos estudiando también las doctrinas de la gracia, ¿no? Ya que argumenta que hay algo bueno en nosotros, ¿no? En el fondo es bueno, ¿no? ¿Se acuerdan que les decíamos, no? Hay gente que dice, bueno, pues es que en el fondo es bueno. Pues eso es lo peor que está, ¿no? Es lo peor que tiene, ¿no? En el fondo. Entonces, esto de que Dios ve que alguien iba a creer y lo escoge, pues también quita a Dios su independencia. ¿Se acuerdan que vimos? Ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura, ¿no? Además, trastorna, les dije, las cosas completamente, ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestinó o los eligió para salvación, es lo contrario y es una aberración contra la verdad. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes que empezamos a enfocarnos ahorita en la teología propia que ustedes tienen ahí en sus notas, en sus hojas? Deben tener un subtítulo con la teología propia, y les quiero mencionar acerca de esto. Ya saben ustedes que va de la mano tanto la predestinación como la elección, por supuesto, con la presciencia de Dios, y por eso se los quiero compartir. ¿En qué se basa la elección entonces? Bueno, número 1, basada en su totalidad en la omnisciencia o preconocimiento omnipotente de Dios,
Y la pregunta que nos hacemos, ¿es su visión de antemano? No. Otra vez volvemos a acentuar ese aspecto. ¿Es su visión de antemano? No. Porque si la elección es vista como algo que depende de la fe vista de antemano, o sea, Dios vio siglos adelantados, quién iba a creer, y en base a eso te escogió. Te escogió en Cristo, dicen. Y lo sigo señalando, porque entonces ya no es una elección divina, ¿no? Ya se diluye prácticamente la elección de Dios ahí, sino meramente una ratificación de una decisión humana. ¿Se dan cuenta? La iniciativa entonces primordialmente estaría en el hombre y no en Dios. Qué terrible, ¿no? Que parece que no, pero mira, las doctrinas más profundas son las que precisamente son las que están siendo alteradas. De veras, ya olvídense de ciertas cositas que las iglesias tienen por costumbre. A veces tienen un tipo de sistema de meramente estructural, o tal vez en su culto, en su forma de trabajar con las ovejas, somos distintos, ¿no? Pero no es eso, sino que hay divisiones en todo esto. O sea, en otras palabras, creemos de una manera distinta si nos vamos a fondo. Si ustedes van a una iglesia y aparentemente todo está bien, no, pues hoy es la predicación y todo está bien. Mi hermano así fue a una iglesia ahí en Nueva York, estaba queriéndose congregar en una iglesia, aparentemente todo estaba bien, todo estaba perfecto. Pasaron meses para que descubriera que finalmente ellos no creen en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento y otros aspectos. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿en qué creen estas personas, no? Y mucha ramificación de los bautistas no piensan en el rapto, Entonces hay una gran división, una diversidad terrible en cuanto a aspectos doctrinales básicos. Obvio que entendemos que mientras tú creas en el nacimiento virginal de Cristo, en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, creer la credibilidad por fe, la salvación por fe, la justificación por la fe, toda la estructura básica de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya todo lo demás pues viene siendo una cuestión de criterio, ¿no? Y creo que, pues sí, pero empieza a dañarse la estructura central, no sé si me entiendan. Se empieza a dañar lo de adentro. O sea, por fuera, bueno, pues está bien todo, ¿no? Predican muy bien, incluso me decía mi hermano, no hombre, no sabes cómo está predicando este hombre. No, pues qué bien. Le dije, busca específicamente, busca su declaración doctrinal. Búscalo. Escárbela ahí en la declaración doctrinal a ver qué es lo que realmente creen. Y entonces ya cuando le escarbas, descubres todo lo que está ahí, ¿no? Y bueno, y ni siquiera ahí, ni siquiera ahí. Porque esta cuestión del calvinismo con el arminianismo, esta cuestión, esta no la ponen en la declaración doctrinal, ni siquiera nosotros la tenemos ahí. Entonces, obvio, se empieza a ver en la enseñanza, en la predicación, cuando piensan que la salvación se pierde, etcétera, etcétera, pues entonces ya te das cuenta quiénes son, ¿no? Pero así pasa. Es increíble que las iglesias, cuando te vas al fondo realmente de lo que creen, están mal. Y por lo pronto tú dices, pues están bien, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué crees eso? Finalmente ves la gente que no ha crecido. Ahí está el punto. La gente no crece, no madura, todavía vive en pecado, todavía hay aspectos en su vida que no están siendo realmente pues obviamente consistentes en su vida, o sea, su vida realmente no da evidencia de crecimiento.
Entonces, ¿qué está sucediendo? La iglesia es la responsable, hermanos. La doctrina que se predica es básica, debe ser contundente en la iglesia para que realmente la iglesia crezca. Hay personas que han venido de otros grupos y a lo mejor no están de acuerdo con nosotros. Bueno, a lo mejor hasta lo van a comentar por ahí. A lo mejor hasta van a criticar por ahí. Miren, ustedes saben lo que hemos creído y aquí nos basamos en los que han tenido varios años aquí con nosotros, ¿no? Y bueno, ustedes saben en lo que hemos creído y lo único que queremos hacer es que la gente crezca, se edifique y sea contundentemente un testimonio comenzando desde su propia vida, en su hogar y por supuesto en la iglesia. Entonces ya como les dije, tenemos que hablar de la teología aquí propia y como les dije, en la omnisciencia de Dios, Él definitivamente no está viendo que alguien vaya a creer y entonces lo escoja. Eso no es posible, ¿no? Y hay corrientes que así lo creen y no se ve a primera vista. Entonces, como ya les dije, ya no es una elección divina, sino una mera ratificación de la voluntad o la decisión humana. Otro argumento en contra, y aunque lo hemos dicho, se los planteo desde otra perspectiva. Entonces el preconocimiento, o sea, presciencia, es definido como visión de antemano. Visión de antemano. Y este es el argumento. Dios sabía, escuchen esto, Dios sabía quién iba a creer por adelantado y entonces escogió basada en omnisciencia. Entonces otra pregunta tiene que ser inmediatamente hecha, ¿no? ¿De dónde viene o de dónde salió esa fe para creer? ¿Te das cuenta? ¿De dónde le salió esa fe para que creyera? O vista de antemano. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen varios problemas teológicos o bíblicos esa manera de pensar. Por eso decimos que la elección está, número 2, basado en su totalidad en el propósito de Dios y su beneplácito. Punto. Ahí está. En que Él quiso hacerlo y punto. Pero esto, mientras es fiel a la información bíblica, aún deja afuera el gran por qué Dios escogió a algunos, ¿no es cierto? A veces uno se pone, ¿por qué Dios escogió a algunos? Ahora, hasta ahí quédate, porque tampoco es bueno decir, ¿y por qué a otros los desechó? Eso, ya lo hemos explicado aquí. No es que los haya desechado, simple y sencillamente ya tenían la perdición, o mejor dicho, ya estaban condenados desde antes, ¿no? Ya iban camino al infierno de todas maneras. Entonces no es esa la idea. Escoge a unos y a otros los desecha. Eso no es así. Todos íbamos ¿a dónde? Entonces, escoge a unos. Ahí quédate, nada más. Los otros ya se van solitos, ¿no es cierto? Entonces, pero como les dije, la pregunta, ahora sí que más que de los 64,000 pesos, ¿no? ¿Te acuerdas del programa, no? Los que tienen más o menos mi edad. Y luego fueron 300,000, ¿verdad? Después, ¿no? El premio de los 300,000 pesos. Y ya era una fortuna ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Él entonces escogió a algunos? ¿Por qué? Entonces, eso es todo. Es inexplicable. Así, de simple. Y como les digo a los estudiantes del seminario, entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo sé que soy escogido, no? Bueno, porque creíste, ¿no? Si eres creyente, entonces eres escogido y punto. Esa es la razón, ese es el resumen. El fruto del Espíritu que produce en ti, esa te va a dar realmente la clave de que si eres o escogido o no eres escogido. Ahí está el punto. Si alguno de ustedes no produce frutos dignos de arrepentimiento,
Entonces, o sea, cambios sustanciales en su vida, que se vean realmente cambios sustanciales. No meramente un religiosismo o simplemente asistir por asistir a una iglesia. Simplemente recibir la doctrina por recibirla. Simplemente cantar alabanzas. No, no es eso. Cambios verdaderamente sustanciales en tu vida que den evidencia de que eres salvo. Ahí está el punto, y esa es la evidencia respaldado por una vida también de servicio a Dios. Y eso es lo más importante. Pero hay que mantener en mente que cuando hablamos de esto, y por supuesto para entenderla, que el hombre, escuchen esto, de todas maneras, Dios le da la responsabilidad. Somos responsables. Hay varios textos que muestran la elección y la responsabilidad humana y se los voy a compartir. Podemos observar algunos textos que pueden enseñarnos, por ejemplo en Juan 6:44. ¿Sí? Juan 6:44. Mira lo que dice aquí. Del 44 y 47 dice, ninguno puede venir a mí. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mira, escucha esto, él aprende, escucha, ¿te das cuenta? Ninguno puede venir a mí, ahí se encuentra su responsabilidad. Como lo dice también en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído, ahí está la siguiente parte, y luego viene la tercera, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está la tercera parte, ¿no? Entonces, ¿quién tiene vida eterna? ¿Quién va a creer? El que Dios traiga a sí mismo, otra vez, su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? El que cree. ¿Te das cuenta? Vayan al 6 también de Juan, 6:37, dice aquí un poquito antes, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Aunque ya lo hemos estudiado, noten que los únicos que vienen a Jesús son los que el Padre le da a Jesús, le entrega prácticamente a Él. Y los que vienen no los va a echar fuera, por supuesto los recibe. Y el aspecto de responsabilidad, ¿cuál es el del hombre? El que viene a mí, ahí está la responsabilidad humana. Que quede bien claro, ¿no? Para que también nosotros tengamos en mente esto. Vienen porque Dios los hace venir, pero también hay un aspecto de responsabilidad. Otro, Mateo 11. Mateo 11, 20. Miren, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, dice Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Son responsables. Vean. Y el nivel para el castigo será peor para estas ciudades y será terrible. Por los privilegios que Dios les concedió al ver los milagros del Dios hombre, ¿me entienden? En medio de ellos, mira el 24, por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí está como que, pum, sellando el aspecto, ¿no? El punto. Les acaba de decir, ay de ustedes que van a ser castigados y el juicio será peor para ustedes que para Sodoma. ¿Por qué? Mira, para los inmorales, impíos de Sodoma, dices tú, serán de lo peor. Pero ¿sabes una cosa? Para ellos no será tan grave como para estas ciudades. Entonces, los impenitentes de Capernaum, realmente son impenitentes, van a sufrir el peor castigo del infierno y va a ser más el castigo para Capernaum que incluso para los de Sodoma. ¿Por qué? Porque ellos fueron hostiles al mensaje de la cruz. Hostiles. O sea, no sé qué pasó con ellos, pero el punto es de que fueron indiferentes. Y va a ser castigada con mayor severidad en el lago de fuego y van a sufrir un grado de tormento más severo que los depravados y degenerados, si tú quieres llamarle así, de Sodoma. Qué afirmación, ¿no? Y por cierto, hermanos, este es un buen recordatorio, escuchen, que aunque no se aplica aquí por completo, por supuesto, hay una aplicación potente para la iglesia del día de hoy. Miren, será más serio el castigo que les espera a una persona que no ha nacido de nuevo, que se siente en una iglesia semana tras semana y está día tras día, o sea, mejor dicho, cada semana viene al estudio y viene a la iglesia y canta alabanzas y escucha el mensaje y dice que sí a todo y bla, bla, y su vida no tiene transformación. Es la parte más importante. Va a ser peor el castigo para esas personas que están oyendo semana tras semana el mensaje de la cruz que para cualquier depravado que me he encontrado yo ahí en toda Sodoma Rosa. Que nunca ha escuchado nada. Si muere y no se arrepiente, será muy grave su castigo. Entonces, siguiendo el punto, hermanos, la Escritura afirma que Dios, en su absoluta soberanía, designó a unos para que fuesen recipientes de sus favores distintivos. Por eso dice en Hechos 13:48, un texto muy importante. Al oír esto, ¿te acuerdas que dice? Los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. (13:48). Por tanto, entonces, determinó otorgarles el don de la fe. Mira, la falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección. ¿Me están entendiendo? La falsa doctrina o la falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe, o sea, a partir de acá, la causa de su elección para salvación. Cosa que no es así, ¿verdad? Mientras que la elección de Dios es realmente la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. ¿Te estás dando cuenta de eso? Recuerden que la palabra presciencia es conocimiento de antemano. Y ya vieron que esa es la respuesta de muchos, pero no debemos juzgar precipitadamente ni tampoco aceptar como definitiva la definición del diccionario, ya que esto no es un asunto de etimología del término que aquí se emplea. Realmente el uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y por supuesto su alcance. Lo que causa tanta confusión y error es el dejar de aplicar esta regla tan sencilla.
Hay muchas personas que piensan conocer el significado o piensan que conocer el significado de una palabra determinada usada en la Escritura, pero que son reacios para poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia, por ejemplo. Bueno, vamos a ampliar ese punto, ¿no? Tenemos la palabra carne, ¿no? Su significado parece tan obvio, ¿no? Que ya lo sabemos, ¿no? Que muchos consideran que al examinar sus varias conexiones en la Escritura es una pérdida de tiempo, ¿no? Carne, ya sabemos. Es total, ya lo sé. Se supone precipitadamente que la palabra es un sinónimo del cuerpo físico y no se procura indagar más. Pero en realidad la carne en la Escritura frecuentemente, escuchen esto, incluye mucho más de lo que es corporal, mucho más de lo que es tu propio cuerpo. Solo por medio de la comparación atenta de cada paso y el estudio de cada contexto por separado puede descubrirse todo lo que el término abarca. Es tremendo. Es tremendo. Todo lo que hace la carne es tremendo. Es como yo les digo a muchos en clases pasadas, yo les decía, ¿no sabes tú el potencial que tú tienes aún como creyente de pecar? Ni siquiera tú mismo conoces el potencial que tienes ahí en tu propia vida. ¿Qué hace falta? Conocerse. Conocer la palabra y conocerse a sí mismo hasta dónde puede alcanzar o podemos llegar a desarrollar un tipo de pecado. O sea, Dios sabe de qué capacidad o de qué tan capaces somos para hacer tantas cosas que ofendan a Dios. Y precisamente ahí depende de por supuesto, de nuestra entrega, de nuestro deleite en la palabra, de nuestro estudio, de nuestra aplicación personal de ella. Entonces, si no es así, pues vas a sentirte como que pues estás en la carne y pues qué remedio, sí, pero no conoces su potencial. El potencial que tienes. Ahora tomemos la palabra mundo. El lector de la Biblia imagina frecuentemente que esta palabra equivale a la raza humana, ¿no? Cuando hablamos de mundo, ¿no? Y en consecuencia interpreta equivocadamente los pasajes en los que la misma palabra aparece. O tomen la palabra inmoralidad. Y bueno, esta palabra sin duda no requiere de mucho estudio, ¿no? Pero es obvio que hace referencia a la indestructibilidad del alma. O sea, cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es locura y error. Si ustedes se toman la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentra la palabra mortal, inmoral, se darán cuenta que estas nunca se aplican al alma, sino al cuerpo. Mortal, inmoral, mortal e inmortal. Entonces, todo lo dicho acerca de la carne, mundo o inmortalidad es aplicable con igual fuerza a los términos conocer y preconocer, conocer desde antes. Entonces, lejos de bastarnos con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simple conocimiento, veremos que los diferentes pasajes en los que se encuentran requieren ser considerados cuidadosamente. Entonces, la palabra preconocimiento, traducida en la versión española por conocer de antes, o sea, simplemente así lo traduce, no se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿sabías? Pero se da frecuentemente el término conocer,
no preconocimiento. Y cuando este es usado en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor, comunicando. No un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado. Te he conocido por tu nombre. ¿Te acuerdas lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento en Éxodo 33, 17? Y luego otro, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Ahí está. En Deuteronomio 9, 24. Y luego les doy otro, Amós 3, 2, que dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea, simplemente se encuentra la palabra conocer, y sin embargo tiene connotaciones de preconocimiento, ¿no? En el Antiguo Testamento estoy refiriéndome a eso. Entonces, en estos pasajes, conocer significa amar o bien designar. Asimismo, en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que en el Antiguo. Por ejemplo, cuando dice en Mateo 7:23, entonces yo les declararé, nunca os he conocido. ¿Te acuerdas? Que es un pasaje terrible para juicio, ¿no? Apartaos de mí, ¿te acuerdas que dice hacedores de maldad? Ay, man. Qué duro, man. Y luego en Juan 10:14, ¿te acuerdas? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ahí está el preconocimiento. O sea, el conocimiento nada más, perdón. No estamos viendo el preconocimiento, sino el conocimiento en el Nuevo Testamento. Ya dijimos algunos en el Antiguo, estamos hablando del conocimiento en el Nuevo. Y luego en 1 Corintios 8:3, pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por Él. Híjole. Y luego en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Púmbale, ¿no? Como que ahí cierra el punto contundentemente. Entonces el término preconocer o presciencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su simple forma conocer. Si todos los pasajes en los que aparece son estudiados cuidadosamente otra vez, se descubrirá que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar, ¿no? En realidad, este término nunca es usado en la Escritura en relación con sucesos o acciones, sino que, por el contrario, siempre se refiere a personas, no sucesos ni acciones. Recuerden que eso estábamos viendo desde la semana pasada. No sucesos o acciones, sino simples personas. Dios conoció por anticipado a las personas, pero recuerden, no a las acciones. Lo vimos de la semana pasada, Espero que le den una checadita ahí a sus apuntes en la semana, moléstense una media horita para que vean lo que hemos estudiado. Entonces, conoce un conocimiento anticipado, pero no a sus acciones. Para demostrarlo, vamos a citar los pasajes en los que se encuentra esta expresión. Por ejemplo, primero, en Hechos 2:23, donde leemos de Jesús, ahí está bien claro ahí esta parte. Hechos 2:23, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjate nada más, Hechos 2:23. Y mira qué tremendo. Cómo está realmente señalando la responsabilidad del hombre, pero a la vez entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está precisamente el conocimiento anticipado que tiene de lo que por supuesto
sucedería con Jesús al ir a la cruz del Calvario. Pero también les echa la culpa a ellos. Prendisteis y matasteis. Ahí está la responsabilidad del hombre, exactamente. Es fuerte, ¿no? Entonces, si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol aquí no estaba hablando del conocimiento anticipado de Dios o el acto de la... Bueno, según otros comentaristas, del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. Otra vez, hablando de la persona, entregado por. El segundo pasaje que les tengo es el Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y ya ustedes conocen el resto. Fíjense bien, el pronombre que se usa aquí no es lo que, sino lo que la acción, sino lo que antes conoció. Lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad ni la fe del corazón, sino las personas mismas. O sea, está en este versículo, las personas, simplemente el conocimiento de las personas. Por eso dice en Romanos 11, 22, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Otra vez, las personas, no sus acciones. Solamente a las personas, no a sus acciones. La última cita es 1 de Pedro 1:2, que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Quiénes son ellos? Bueno, el versículo anterior nos dice, la referencia es a los expatriados de la dispersión. ¿Te acuerdas que comienza ahí 1 de Pedro en el capítulo 1, en los primeros versículos, en el primer versículo, en el 1:1? Señala claramente a quién va dirigido, a los expatriados de la dispersión, es decir, la diáspora. ¿Te acuerdas? La diáspora son los judíos, aquellos creyentes de la dispersión. Entonces, aquí también la referencia es a personas, no a hechos previstos. En vista de estos pasajes, realmente, ¿qué base bíblica hay que decir que Dios previó los hechos de algunos, a saber, su arrepentimiento y fe? ¿Y que a causa de los mismos los eligió para salvación? Absolutamente ninguna. Nada. O sea, la Escritura jamás habla del arrepentimiento y la fe como algo previsto o preconcebido por Dios, ¿me entienden? Es verdad que Dios conocía desde toda la eternidad a algunos que se arrepentirían y creían, pero la Escritura no se refiere a esto como un objeto de la presciencia de Dios. El término se refiere invariablemente a Dios preconociendo a personas. Eso es lo que dice Pink. Ya estamos en Pink, desde hace rato estamos aquí hablando de lo que él menciona, y realmente es fuerte, ¿no? Es pesado en realidad. Pero, ¿saben qué? Qué bueno que podamos entender esto porque obviamente entendemos finalmente lo que Dios tiene, o de lo que Dios conoce de antemano, y lo que Dios no es que no lo conozca, simplemente no se basa en la Escritura, en sus acciones, sino en las personas. Aquí ese es el punto de la presciencia de Dios. El término se refiere invariablemente a Dios preconociendo a personas. Por ejemplo, dice en 2 de Timoteo 1:13, retengamos la forma de las sanas palabras. Esto es un punto muy importante. Otra cosa sobre lo que deseamos llamar particularmente la atención es que los dos primeros pasajes citados muestran de manera clara y enseñan implícitamente que la presciencia de Dios no es cautiva, sino que detrás de ella, presidiéndola, hay algo más, su propio decreto soberano.
Cristo fue entregado, número 1, por el determinado consejo, número 2, anticipado conocimiento. Punto, en Hechos 2:23. O sea, su consejo y su decreto fue la base de su anticipado conocimiento. Asimismo, en Romanos 8:29, ahí, y este versículo empieza con las palabras porque, Romanos 8:29, ¿te acuerdas? Entonces, todos esos detalles nos ayudan a saber con precisión lo que el autor quiere decir, por supuesto lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros. 8:29, aquí, porque a los que antes, ¿lo están viendo? Lo cual nos habla de lo que precede inmediatamente. ¿Qué es entonces lo que dice el versículo anterior? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se acuerdan el versículo famoso que hemos estado hablando por mucho tiempo? A los que conforme a su propósito son llamados. Porque luego viene el otro versículo. Así pues, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito o decreto. Vean el Salmo 2, por favor. Salmo 2:7. Dice, yo publicaré el decreto, dice. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios conoce por anticipado lo que será, pero porque Él ha decretado que sea. Entonces, afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de la Escritura. Es como poner el carro delante del caballo. Así dice Pink. Y me parece muy preciso, ¿no? La verdad es que, pero preconoce porque ha elegido y punto. Esto elimina la base o la causa de la elección como algo de la criatura y la coloca en la soberana voluntad de Dios. Entonces Dios se propuso elegir a ciertas personas y como dijimos anteriormente, no porque hubiera algo en ellas ni porque previera algo en sí mismas, estoy resumiendo, sino solamente a causa de su pura voluntad. ¿Y por qué escogió a estos? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo dar ningún teólogo, el más supremo de esta tierra, ha dicho por qué eligió a algunos y a otros no. No sabemos. Lo único que podemos decir es que así, Padre, porque así te agradó. Punto. Cierra tu boca y punto. Hasta ahí queda la cosa. La verdad clara de Romanos 8:21 es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores perversos como tú y yo, la verdad, y los escogió para salvación. O sea que no tenemos nada específico, ni te creas nada especial, Realmente entendemos, sí, pura gracia. Realmente entendemos eso nada más como pura gracia. Así que esto se ve claro en las últimas palabras del versículo, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó a aquellos que Él prevía que eran hechos conformes, o sea, sino que por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, los amó, los eligió para que fuesen hechos conforme. Su conformidad a Cristo no es la causa, sino el efecto de la presciencia y la predestinación de Dios. No es esa la causa para que seas como, sino el efecto. En otras palabras, simplemente no veas lo que está adelante, porque si no otra vez estás colocando el caballo adelante del carruaje, perdón, el carruaje adelante del caballo. Otra vez de nuevo, Dios nos eligió a ningún pecador
lo merecíamos, por supuesto. No eligió a algún pecador para que viera que creería Dios, ¿no? Sino que por la razón sencilla y suficiente de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe. Ningún pecador. Nadie puede saber exactamente por qué sucede esto. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios le dé la vista, ¿no? Ya que la vista es el don de Dios y ver es la consecuencia del uso de su don, pues asimismo la fe es el don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Y creer es la consecuencia del uso de este don, creer. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto meritorio. Ya lo vengo explicando, por supuesto, pero para que quede bien claro. Y en este caso el pecador tendría razón de jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente. En verdad, la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio. No viene de ti, ni te salió de ti, ni absolutamente nada bueno salió de ti, de mí. Éramos de lo peor. Por gracia han creído. Por lo tanto, si han creído por gracia, no hay absolutamente nada meritorio, ¿no? Por supuesto. El mérito no puede ser la base o la causa que movió a Dios para escogerlos. Y parece que seguimos comentando que la elección de Dios no precede de nada que haya en nosotros. No precede, no viene de nada que haya en nosotros o de nada que preceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana buena voluntad. Se dignó el Señor realmente a mirarnos. Simplemente se dignó, lo cual era algo imposible, ¿no? Mira, un rey, ustedes conocen a los reyes, ¿no? Que en la antigüedad, pues ver a un vasallo del más ínfimo rango y del más que estuviera sirviendo ahí en las mazmorras, pues ni siquiera lo conocía, ¿no? Y verlo así, para allá, pues ¿qué va a haber, no? Pues así también incluso Dios se dignó a vernos y punto. Pero vean lo que dice, y nuestro lema de nuestra iglesia en Romanos 11:5, con el texto claramente que dice un remanente escogido por gracia. Ya en las tres palabras las dos palabras, tanto remanente como gracia está implícita, pues su soberanía. Ahí está suficientemente claro, la misma elección es por gracia y la gracia es el favor inmerecido. Y precisamente se ve la importancia para nosotros de tener ideas claras y bíblicas sobre la presencia de Dios, quien no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó, estableció, predestinó todo desde el principio. Ya que si ustedes son cristianos verdaderos, por supuesto que lo son porque Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Punto. Efesios 1:4. Y lo hizo no porque sabía que iban a creer, no, simplemente le plació hacerlo y punto. Bueno, ya que más que podamos añadir a este punto, yo creo que nada. Entiendo que hay mucha información que tiene el hermano Pink así, con todos los otros atributos que vamos a estar viendo y observando más adelante. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos creído no por voluntad propia. Nos has conocido, Señor, como personas, no porque creyéramos. Nos has dado la gracia de conocerte, Señor, y Señor, qué inmenso es tu amor,
Qué inmensa es tu cariño, tu misericordia. Bendice nuestra iglesia, síguela alentando, fortaleciendo y asentando profundamente en tu bendita palabra para que haya aquí madurez, Señor. Si estamos hablando en todo este conocimiento que nos has dado, pues es precisamente para, Señor, para conocerte más y más y más y tener hambre de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Prepáranos para nuestro servicio dominical. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, Señor.